la Universidad de Hugo Portales, para la Universidad de Hugo Portales, la Universidad de Princeton, que está haciendo este seminario con el profesor Javier Guerrero aquí, y por supuesto, para todas las personas que estamos hoy día reunidas, es un tremendo honor poder contar con este panel de conversación y con estas destacadas expositoras. Quiero partir pidiéndoles un fuerte aplauso para Rita Segato y el colectivo Las Tesis, y por supuesto Javier Guerrero. Aunque no requieren presentación, solo brevemente voy a decir que hoy día estarán en el panel que será conducido por el destacado académico de Princeton, Javier Guerrero, quien está haciendo acá una serie de seminarios organizados por la Universidad de Princeton en Chile. Y, por cierto, vamos a tener este diálogo y esta conversación entre la doctora en antropología y activista feminista Rita Segato y el colectivo artístico Las Tesis con Dafne Valdés, Paula Cometa, Lea Cáceres y Sibila Sotomayor. Es un... Oh, no vino Sibila Sotomayor. Solo faltó. Bueno. ¿Ah? Y les quiero contar también que están todos los libros, varios libros de ellas a la venta acá afuera, pueden comprarlos y después quizás habrá tiempo para que los puedan firmar. Y sin más, les dejo entonces este panel de conversación que hoy día más que nunca probablemente es necesario hacer en todo el mundo y en particular en Chile. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Disculpen la tardanza. Tuvimos un pequeño incidente, pero aquí estamos. Y para mí, soy Javier Guerrero, es un honor estar con Las Tesis y con mi amiga Rita Segato. Voy a hacer una presentación breve, un marco para nuestra conversación. Nuestro encuentro se llama Cuerpo Afectivo, Vida en el Proyecto Histórico de los Vínculos. Pero antes de eso quisiera agradecer a muchas personas que hicieron esto posible, a Cecilia García Huidobro, a Cristóbal Marín, a la Paula Escobar, a Anouk van der Berg e Indira Vivas por todo el trabajo. Y por supuesto a toda la gente que trabaja en la UDP y que trabaja en el seminario y muy especialmente a Alejandro Martínez. Quiero también agradecer la presencia de María Paz Concha Silva, quien será quien interpretará al inglés para un sector del público. Muchas gracias, María Paz. Y voy a leer un texto breve, como les dije. Rita Segato ha propuesto que las pedagogías de la crueldad son capaces de sintetizar y sostener todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Dice que estas pedagogías se encargan de enseñar algo que va mucho más allá de matar. Ponen en escena y se ocupan de la enseñanza de la producción de una muerte desritualizada, de una muerte que deja apenas residuos en el lugar del cuerpo caído. Rita Segato ha planteado que la crueldad habitual es directamente proporcional a formas de goce narcisístico y consumista y que generan el aislamiento de las ciudadanías mediante su desensibilización al sufrimiento de los otros. En esta sujeción a la categoría de mercancía, el género juega un papel primordial. Segato claramente propone que el género y el patriarcado articulan y vinculan este paisaje depredador. La masculinidad, dice nuestra autora, está más disponible para la crueldad porque la socialización y entrenamiento para la vida del sujeto que deberá cargar el fardo del mandato de masculinidad lo obliga a desarrollar una afinidad significativa. Las mujeres y todos los cuerpos feminizados, sigo citando a Rita, somos empujadas al papel de objeto disponible y desechable, ya que la organización corporativa de la masculinidad conduce a los hombres a la obediencia incondicional hacia sus pares y también opresores,
y encuentra en los cuerpos feminizados los cuerpos favoritos para dar paso a la cadena ejemplarizante de mandos y expropiaciones. En su libro Contrapedagogías de la crueldad, Rita alerta sobre la guetificación de la noción de género, operada por varias de nuestras disciplinas, y discute las maneras no solo de situarlo en el contexto de relaciones entre hombres y mujeres, sino en su complejidad estructural. La expansión de las escenificaciones de las nuevas formas de guerra, sobre las que Segato ha escrito ampliamente a propósito del control mafioso de la economía, la reglamentación violenta de las pandillas y todos los tipos de corporaciones armadas que actúan en una esfera de control de la vida en una dimensión paraestatal, interviene masivamente en el ámbito de los vínculos domésticos del género, introduciéndolo entonces dentro de casa. Segato, además, no se olvida de proponer en esta compleja ecuación la relevancia de los medios masivos de información, la cual queda en evidencia en las estrechas relaciones entre lo que ha entendido como patriarcado de alta intensidad y el ente televisivo. Pero Rita Segato nos ha donado una tecnología para contrarrestar esta maquinaria. Se pregunta sobre cómo diseñar contrapedagogías que entonces produzcan y visibilicen caminos alternos. Segato establece 4 puntos esenciales. El primero, la contrapedagogía de la crueldad tendrá que ser una contrapedagogía del poder y por lo tanto una contrapedagogía del patriarcado, porque ella se contrapone a los elementos distintivos del orden patriarcal que, de acuerdo al trabajo de Rita, son mandato de masculinidad, corporativismo, baja empatía, crueldad, insensibilidad, burocratismo, distanciamiento, tecnocracia, formalidad, universalidad, desarraigo, desensibilización y limitada vincularidad. Segundo, Segato apuesta por una politicidad en clave femenina, que es una política del arraigo espacial y comunitario, que no es utópica, sino utópica, pragmática y orientada por las contingencias y de ninguna manera principista en su moralidad, condición próxima y no burocrática. Tercero, Segato insiste en que una de las claves del cambio será hablar en colectivo de la victimización de los hombres por el mandato de masculinidad y por la nefasta estructura corporativa de la fratria masculina. Y cuarto, y quiero insistir en este punto como gran marco de esta conversación, de acuerdo con Rita, el proyecto histórico centrado en las cosas como meta de satisfacción es funcional al capital y produce individuos que a su vez se transforman en cosas. Por el contrario, el proyecto histórico de los vínculos insta a la reciprocidad que produce comunidad. Aunque vivamos inevitablemente de forma anfibia, afirma Segato, con un pie en cada camino, entre cosas y vínculos, una contrapedagogía de la crueldad trabaja la conciencia de que solamente un mundo vincular y solo un mundo vincular y comunitario es capaz de poner límites a la cosificación de la vida. Estos 4 puntos resumen a grandes rasgos la arquitectónica contrapedagógica de Segato, pero querría agregar una reflexión más, aquella sobre la presencialidad a la que Rita apunta. Dice Rita Segato, y cito, «Pensar no es otra cosa que contestar». Al cabo de muchos años de experiencia como educadora y conferencista, he comprendido que los cuerpos en compresencia conversan y que la exposición nunca es, en realidad, un monólogo en el estricto sentido de que el expositor habla solo, como un enunciador solitario. La presencia de su audiencia con sus gestos, miradas y corporalidades habla y se manifiesta en el discurso del orador. Basta con que éste tenga el coraje de abandonar los papeles que ha preparado y se entregue a la deriva de esta interacción sutil
que es la escena del conferencista con su público. Cierro cita. Esta vincularidad, esta entrega a la deriva interrelacional atraviesa el trabajo deslumbrante y revelador de esta grandísima autora, Rita Segato. El colectivo Las Tesis ha llevado estas contrapedagogías a los lugares más inesperados del mundo, a los rincones más insospechados del planeta, proponiendo la rabia como figura esencial y movilizante de la politicidad femenina. Este sofisticado e impresionante colectivo ha entendido la necesidad de una organización territorial autónoma y la organización de redes vincularizantes. Ha gritado hasta hacerse escuchar que el feminismo es un acto de resistencia y valentía a una herencia fundada en el miedo y el terror como métodos de control. Ha quemado el miedo, ha decidido ocupar las calles, todas las calles del mundo, con su eco manifiesto, para exigir aquello que es posible, aquello que hemos vivido, aquello que no restringido a una utopía cerrada, un mundo vincularizado y vinculado. Ha entendido que la lucha es interseccional e incluye a las mal llamadas minorías, como ha enseñado Rita Segato. Maricas, queers, transgénero, transexuales, lesbianas, homosexuales, pansexuales, bisexuales, no binarias, género fluidos, intersexuales, asexuales y, como ha dicho, las propias integrantes de este colectivo, toda la hermosa diversidad que habita este signo más. Y todo esto lo ha hecho evitando ser succionadas por el mercado, por el sistema que busca cooptarlas a cambio de dinero, por el sistema que perpetúa la explotación y el consumo. El colectivo Las Tesis ha dicho que no tiene miedo, que tiene todo que ganar y poco que perder, que el feminismo somos todas. Las Tesis ha propuesto una masiva manera de desaprender la sujeción de nuestros cuerpos a la crueldad y sus pedagogías, y lo han hecho a través de las acciones, de la performance como figura ya fundada en el corazón del trabajo de otras artistas que entendieron el importante nexo entre arte y política. Las Tesis dice, y cito, para nosotras existe un vínculo inquebrantable y poderoso entre el arte y el activismo. El arte es lenguaje, el soporte a través del cual hemos decidido expresarnos y trabajar. Lo que hacemos no es un hobby ni una entretención, es nuestro trabajo, nuestro oficio. Creemos en el potencial transformador del arte y de la performance. Hemos querido proponer este encuentro histórico entre el colectivo Las Tesis y Rita Segato, histórico porque me parece que es la primera vez que conversan en copresencia, en público, para politizar aquello que tanto Rita como Las Tesis han sabido proponer. Lo hemos hecho a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que quiso pulverizar el proyecto histórico de los vínculos. Y en esta oportunidad hemos querido plantear la condición de conversar como figura política por excelencia, como la piedra fundamental del propio proyecto histórico de los vínculos. Quiero ahora citar, para terminar, al gran colectivo Las Tesis y entonces comenzar nuestra conversación. Y cito, hablar es un acto cotidiano, lo hacemos todo el tiempo con nuestras amistades, familias, personas conocidas y desconocidas. Sin embargo, cuando lo hacemos como colectivo, en la calle, en el espacio público, toma un peso, una carga, una potencia distinta. Mujeres y disidencias en las calles, luchando desde sus cuerpos y cuerpas, desde la performance aún perturban. Y bueno, démosle la bienvenida a Las Tesis y a Rita Segato. Hola a todas, todes, todos. Bueno, primero agradecer la invitación y tal como mencionaban, es primera vez que al fin estamos en presencia física en una instancia de conversación con Rita. Ya nos habíamos conocido, pero siempre en instancias como esta pasaba algo y
Y era por videoconferencia. Claro, y era por videoconferencia. Entonces estamos también muy emocionadas por eso. Agradecemos la presentación igual. Y tal como mencionaba esa última cita, eso ha sido un poco la apuesta que nosotras hemos hecho en torno a esta insistencia de trabajar y activar desde la colectividad, por un lado, el hecho de que nos planteamos como un colectivo y tratamos de siempre aparecer como colectivo y tratar también de articularnos con un colectivo expandido, ¿sí? Pero también con esta idea de desde la colectividad tomarse esos espacios públicos, porque creemos que son espacios que no están ganados. Es algo que hasta el día de hoy defendemos, ¿no? Esta idea de que mujeres y disidencias aún tenemos que tomarnos esos espacios, por más que pareciera que no, porque a veces se nos quiere hacer creer que no es así, que las cosas han cambiado y tal, pero nosotras sostenemos de que eso aún si genera una reacción, que es lo que en general sucede, es por algo. Quiere decir que si es que aún perturba, es porque ese espacio también está todavía en disputa. Y eso desde nuestros contextos, además desde los territorios del sur, vamos a decir, se evidencia aún más esta idea de que la calle también como espacio público, porque nosotros pensamos en el espacio público de una manera expandida, ¿no? No solamente la calle, sino esto también es un espacio público, podríamos decir, este encuentro. Pero la calle, dentro de nuestros imaginarios sudacas, es un espacio de disputa política. Y para nosotras la apuesta también que hemos hecho ahí, además de la colectividad, es posicionarnos en esa disputa desde nuestros cuerpos. O sea, comprender que el cuerpo es ese primer territorio de opresión y por ende es desde esos cuerpos, además articulados colectivamente, que podemos seguir movilizando esa lucha, ¿no? Incluso hoy, que pareciera ser que de pronto ese imaginario de colectividad, que hace 3 años acá en Chile estaba tan presente, se ha difuminado un poco. Pero sin embargo creemos que igual está ahí, de otra forma, y que quizás estamos en esa etapa de replegarse para, ¿cierto? Como juntar fuerza, volver a encontrarnos, volver a conversar estas mismas instancias para poder de nuevo, ¿cierto? Salir a esa disputa que está lejos también de los espacios institucionalizados, porque ahí hay otras disputas que se están dando que son importantes también que sucedan, que tienen que ver con la política, ¿cierto? Pero por otro lado está este potencial de lo político, que es donde nosotras nos inscribimos. Voy a agregar a eso que hace un rato en la mañana nos preguntaban por la necesidad que habíamos tenido como colectivo o de dónde venía, ¿no es cierto?, esta idea, por ejemplo, de tomar algunas teorías de Rita y hacer lo que hacemos. Entonces, bueno, hablábamos del contexto, de la necesidad de expandir los feminismos a otros lenguajes que no sean solamente los teóricos y un infinito. Pero también quería decir aquí que lo emocionante que es poder compartir, poder dialogar, hacer este encuentro con una persona y con una teórica que admiramos. Entonces, bueno, y con ustedes también, como es generar este diálogo, ¿no es cierto?, esta posibilidad de tener, de dialogar las ideas más allá de la lectura, también hacer ese ejercicio de darle cuerpo y otras dimensiones a las palabras. Y que creemos que también tiene mucho que ver con nuestra manera de entender los feminismos y el trabajo colaborativo. Entonces, estamos haciendo aquí también una forma de trabajo colaborativo y colectivo a nosotras tomar sus ideas y acuerparlas. Y generar un diálogo con ustedes, por ejemplo, aquí y así hacia el infinito. Entonces, una práctica necesaria y bueno, muy emocionante de hacer y compartir. Eso. ¿Quieres agregar algo? Yo creo que sería, como son pocas en realidad las oportunidades, ¿no?, de conversar y eso incluye al público también. Conversar, o sea, decir que el público nos pregunte, ¿no?
Eso yo creo que por lo menos para mí, desde mi punto de vista, sería lo más divertido de todos, lo más creativo y lo más interesante, ¿no? Escuchar, hablar todos y todas, ¿no? A mí me encantaría. Pues si no empiezo a hablar, no paro, ¿eh? Así que Pero es muy lindo. Yo me imagino, por ejemplo, por mucho tiempo, ¿vieron? Ya empiezo, ya no paro más. Cuando empiezo a enterarme del fenómeno de las tesis y todo, claro, me surgieron una cantidad, me dio una cantidad de preguntas, ¿no? Una cantidad de ganas de conocerlas y conversar de verdad cómo es esto, cómo es aquello. Y bueno, después, sí, nosotras nunca estuvimos juntas en público conversando, porque siempre que hubo una oportunidad esta, siempre fue, ellas estaban en Alemania y yo estaba en Guadalajara, por ejemplo. Y fue por videoconferencia, pero después sí nos conocimos, sí, en eventos personales, particulares, ¿no? Ir a comer a tu mamá, el 8 de marzo. Sí, sí, en el cumpleaños, el 8. Es el 8 de marzo. El día, bueno, más o menos, por ahí. Entonces estuvimos juntas y ahí conversamos mucho y se generó una amistad, un cariño muy, muy grande. Y yo cuando las veo me emociono profundamente, me emociono mucho. Pero entonces hablemos. Sí, es cortito esto, ¿no? Antes de darle la palabra al público, tuvimos una previa, un poco antes, un ensayo, ¿se oye? y había algo muy lindo que decías, Rita, porque se ha hablado mucho de cómo las tesis te leen a ti, pero es interesante algo que mencionabas, lo que has aprendido del trabajo de ellas y de la lectura que hacen de tu trabajo también. Entonces, me gusta esa condición recíproca, ese cuerpo afectivo que también formas con las tesis. Sí. No, claro, a mí primero escuché, me llegaban mensajes, ¿viste las tesis? Y yo, bueno, no puede ser, no es posible. No me lo creía mucho porque hasta que un día, agarré, las escuché, leí el texto y empecé a pensar, ¿no? Y lo primero que me llamó muchísimo la atención, me deslumbró, es la capacidad de compactación. Ay, yo ya me maté, escribí no sé cuántos libros y estas agarraron todas. Pero es extraordinario. Es mejor. A mí también me gustaría hacer eso. Es impresionante la capacidad de compactar unas ideas que son complejas, ¿no? De decir esto, ¿no? Que el violador es el sujeto más moral de todos. Y a veces cuando encuentro en plateas donde hay hombres, los hombres se ofenden. Ah, no, yo soy moral. No. El violador es un sujeto moralista. Eso me consta. Por ejemplo, uno de los que respondió a la investigación inicial, que fue sobre violación en las calles, no eran el juez, eran violadores comunes, o sea, el crimen común de violación. Entonces decían, no, profesora, pero yo a una evangélica jamás la violaría. ¿Y por qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué dice? ¿Y por qué? No, porque. Y ahí te vas dando cuenta que su acto es disciplinador y que a la mujer que no merece ser, que no necesita ser disciplinada, es impresionante. Eso le descubre a uno, se descortina así ve uno algo que es impresionante, que no lo espera, porque lo que nos enseñan los medios, todo el sentido común, es que hay un loco por deseo sexual, y que ese loco ve a una mujer. Claro, a veces la mujer tiene 70 años, como en el caso de México, ¿no? De la gran violación famosa en el caso de Atenco, ¿no? 5 policías violaron a una mujer de 70 años porque se le desató el deseo sexual. No. Es una falsa idea, pero ¿cómo la deshacemos, no? ¿Cómo deshacemos la cantidad de falsas ideas sobre la sexualidad
y relativas al género que circulan en la sociedad. Entonces ellas lo dijeron, eres tú, o sea, el juez, ¿no? Es el sujeto moral de la sociedad, el policía, ¿no? El disciplinador, es el violador. Lo dijeron de una forma perfecta, o sea, si yo lo hubiera sabido... No, es cierto. Es lo primero que me llamó la atención y luego lo que me voy a tener que repetir de alguna cosita que dijimos en la mañana. Uno de los presos me dice, pero profesora, me dice, ¿usted no se da cuenta de Eva? Y yo, no, ¿por qué? ¿Por qué le digo, por qué Eva, no? ¿Qué tiene que ver? Pero ¿cómo? ¿Usted no se da cuenta de Eva? ¿Qué Eva? La del Génesis, claro, dice. ¿Y por qué? Eso es impresión, tan obvio, habita en nosotros, así nos constituye, y no me daba cuenta. Y dice, bueno, porque si no fuera por Eva, estaríamos para siempre en el Edén, en el paraíso. Imagínense, qué cosa extraordinaria, qué revelación. No, porque Eva fue desobediente, claro, como yo, fue frágil moralmente, o sea, débil. Ahí todos nos embromamos para siempre en la vida, todos vivimos fuera del paraíso porque ella no obedeció. Qué impresionante. Bueno, ese es el tú. Ese violador eres tú. O sea, la buena gente, ¿no? La persona moral. Por eso y otras cosas, con el tiempo, el discurso de la superioridad moral, inclusive en el feminismo, es un discurso que para mí, yo lo destierro. No. Y cuando acusamos a alguien, inclusive por abusador o lo que sea, es una acusación política, no moral. No moral. Hay que tener mucho cuidado del moralismo y de la moralidad, porque eres tú, ¿no? ¿Qué piensas? Ya hablé. No sé si... Hay un punto sobre la desobediencia que me parece que también une los trabajos. Es una palabra clave para las tesis, es una palabra clave en términos de campo también para Rita Segato. Entonces, no sé si pudiéramos hablar un poco de esa desobediencia como un punto fundamental para hacer lo que ustedes hicieron también y para esta relación de cuerpo afectivo que se produce entre ustedes. Bueno, hola. Bueno, desobedecer vendría a significar que vamos a salirnos de lo que hay que obedecer, lo que se asume como normal, y eso es lo que nos une también aquí, porque finalmente estamos desde muy pequeñas y pequeños en contextos en donde desde muy temprana edad quienes nos empezamos a dar cuenta de que las cosas normales no son normales, tenemos que empezar a moverlas. Entonces, esa desobediencia tampoco se trata de ponerse a destruir materialmente cosas o ser antisistema, antisistema, porque en realidad también está bien, todos tenemos un corazón así, pero significa que también tú estás consciente de que esto está pasando. Entonces, el desobedecer tiene que ver con salirse de eso, salirse de estas distintas maneras de esta normalidad, que es muy tóxica y es muy dañina, porque viene de esto que tú dices de este Génesis. Yo no estoy bautizada, no tengo idea, nunca leí la Biblia, pero no me parece correcto. Es una doctrina, es un totalitarismo que nos enseñan y que se asume como verdad occidental, como verdad única, como que no hubiesen otras cosas, como que no hubiesen otros cuerpos, como que es así. Entonces, eso yo creo, pensamos que esa desobediencia es tan preciosa y es tan valiosa para poder instalar lo que hemos podido instalar también desde esa intervención
del violador en tu camino, como en todas las obras y cosas que hacemos. Y por desobedecer nos ganamos el odio policial también, la persecución policial en este país. Entonces, es muy frágil también todo, po. Estas denuncias que nosotras tuvimos de parte de la policía en Chile tienen que ver con un desacato a la autoridad y una incitación a la violencia que ellos asumen que nosotras empezamos a promulgar. Entonces, esto de obedecer es a quien hay que obedecer, ¿no es cierto? Entonces, no sé. Claro. Y no olvidar que independientemente de si uno haya leído el Génesis o no, las mujeres somos sospechosas, siempre estamos bajo sospecha. Una mujer, de una forma casi automática, ¿no? Sin pensarlo dos veces, se prepara para salir al espacio público y se vigila, a no ser que vaya a desafiar, que eso también existe, ¿no? Voy a desafiar, ¿no? Pero si no quiere tener problemas, ¿no? Va a pensar muy bien el color de los aros, el largo de la pollera, si está peinada. Lo pensamos de una forma automática, ¿no? Porque estamos siempre bajo sospecha. Nuestras intenciones son sospechosas. El hombre tiene la vara de la moralidad, ¿no? Y nosotras somos las víctimas de esa vara de la moralidad. Atrás de eso está esa Eva. O sea, a mí me dejó perpleja lo que dijo sobre el Génesis, porque detrás de las actitudes diarias de las mujeres está la sospecha de Eva. Inclusive, es una cosa muy impresionante, un crimen original femenino está como narrativa de origen de un pueblo en pueblos de los 5 continentes. Ese mito de origen esa historia del origen de un pueblo con variantes, no es el Génesis, pero son otras, ¿no? En las estructuras cuento de una, ¿no? De que, por ejemplo, una que es impresionante, la primera de la cual, que todavía no estaba, el libro mío, Las Estructuras, es un libro que no es histórico, o sea, habla del género de una forma universal, ¿no? Después voy a historizar el género cuando ya se cruza con la conquista y la colonización, que ahí hay un cambio. Pero en ese texto cuento que un gran antropólogo ya fallecido, Maurice Godelier, por 25 años estudió un pueblo, los Baruya de Nueva Guinea. Y los pueblos de los 5 continentes tienen procesos de iniciación masculina. En los pueblos tribales, ese proceso de iniciación es en la casa de los hombres. El niño chiquitito se separa de la familia a diferentes edades y se aprisiona en la casa de iniciación masculina y ahí sufre un proceso de años hasta salir como un hombre que va a casarse, que va a reproducir. Y eso es en todas las culturas tribales, o en la gran mayoría, hay esa casa de proceso de titulación masculina. Entonces, los Baruya, y en los 5 continentes, el símbolo es generalmente una flauta. A veces es una maraquita, uno de esos tamborcitos que tienen 2 percutidores, que se hace así y se autopercute. Curioso, se autopercute. Pero en la mayor parte de las casas de los hombres es una flauta. Entonces los Baruya le dicen a Godelier en una de sus últimas visitas, después de 25 años de ir a esa sociedad en Nueva Guinea, le dice, tenemos que reunirnos porque te tenemos que confesar algo que no te lo habíamos dicho los ancianos, ¿no? De los ancianos Baruya. Entonces lo llamaron a la casa de los hombres, tenemos que confesarte algo que omitimos en la historia, en la explicación que te contamos toda la vida durante 25 años. Y le dicen, la verdad es que la flauta la inventaron las mujeres. La flauta es de las mujeres. Pero las mujeres no la atendían adecuadamente. O sea, la dejaban mezclada con la sangre menstrual, tirada, descuidada, son unas desobedientes, son unas holgazanas, en serio, así. Y nosotros entonces tuvimos que conspirar y decidimos tomar la flauta. Es Lacan, es una cosa impresionante. Ahí entendí Lacan.
O sea, desde la historia de los barullas que viene a entender el psicoanálisis en la idea de que el falo es la mujer y el hombre lo toma. Entonces es el robo del falo, ¿no? El robo de la flauta es impresionante. Esa es una de las cosas que son muy impresionantes en el género, en que en el género hay universales. Contradice uno de los preceptos básicos de mi disciplina, que es la antropología. Entonces, entonces ahí también tienen la historia de la desobediencia y de la holgazanería y la fragilidad moral femenina. Y hay en todos los 5 continentes hay historias de origen de pueblos que tienen ese mismo elemento. Y si vamos a ver entre nosotros, es más difuso porque no hay tan claramente rituales de formación de la masculinidad, pero los hay dispersos, los hay. Hay cosas que un hombre tiene que hacer para mostrar que tiene callo, para mostrar que su empatía es limitada, es pequeña, para mostrar que, bueno, se puede voltear, claro, que puede someter, ¿no? Que algún día se volteó a una mujer, entonces el padre le dice, hijo, eres un hombre. Eso sí, es así, ¿no? Es horrible, horrible, es horripilante. Entonces, bueno, entonces eso es la sospecha sobre la mujer es necesaria para producir y construir la superioridad moral y de todo, intelectual, física, las 7 potencias masculinas. Yo le llamo las 7 potencias masculinas y mi hija le agregó una octava, siempre me vence. ¿Qué son? La potencia sexual, ¿no? Esa es la más frágil de todas, se pierde fácil. Bueno, la potencia física, la potencia bélica, la potencia económica, la potencia política, la potencia intelectual, no el profesor, y la potencia moral. Y Jocelina, que está ahí presente, le agregó una octava que es la potencia de dejar un legado, que el legado es paterno. Es muy difícil la posición femenina ser capaz de dejar un legado a su descendencia. Es psíquico, es una estructura. Entonces, esa es la estructura que hay que desmontar, ¿no? ¿Cómo, no? Bueno, performáticamente es mucho más eficiente, ¿no? Yo en mi posición que no performatizo un poquito, pero yo digo que el dar nombres, nombrar y performar, es un camino. De pronto, para la última, ese punto de nombrar y performar en ustedes, toda esa tecnología, porque estaba pensando, estamos justo pensando en un seminario entre arte y política, que creo que ustedes además han recibido ¿no? de toda una tradición también de mujeres trabajando en arte y política en Chile, que me parece importante, relevante. Una de ellas está aquí, además, está Paz Errázuriz con nosotros acá. Y creo que ha habido nuevas conexiones en el trabajo de ustedes y me gustaría oírlas. Sí, es verdad. ¿Sí? No. Somos al mismo tiempo. Ahora tengo demasiado espacio de enunciación. Respecto a lo primero que tenía que ver con lo de nombrar, ahí hay un tema para nosotras que igual ha sido fundamental, un poco esta disputa con la palabra, por un lado, pero después siempre el regreso a. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotras trabajamos desde la teoría, la llevamos hacia otros lenguajes, pero luego la síntesis también vuelve a la palabra de cierta forma.
porque tampoco negamos el paradigma textocentrista que habitamos en el mundo, ¿cierto? Como de que en general la palabra es el medio a partir del cual, al menos el medio privilegiado, vamos a decir, el que se privilegia para comunicarnos, ¿no? Aquello que no puedo nombrar pareciera ser que no existe, está muy esa sensación. Sin embargo, a pesar de eso y de instrumentalizar la palabra a partir de esa síntesis, que es lo que después hacemos, ¿no?, en esta vuelta, también hemos querido insistir en el cuerpo y en la imagen, en el sentido de que cómo hacer para también perturbar ese paradigma textocentrista a partir de estos otros lugares que son aquellos que los espacios, al menos de escolarización, en general han sido dejados más de lado, ¿no? Y que sin embargo hay todo un universo de cosas que nos pasan y cosas que suceden, cosas que cambian, que se modifican la realidad, que vienen y surgen a partir de lo corporal, que surgen a partir de lo visual, que surgen a partir de aquello que a veces las palabras se me quedan cortas, ¿no? De ahí que nosotras insistamos en esta base performática en nuestro trabajo también. O sea, cómo desde nuestras distintas disciplinas, desde nuestros distintos lenguajes, desde lo visual, desde la palabra, desde lo sonoro, desde lo textil también y tal, cómo también el cuerpo ha sido la base de aquello. O sea, cuando nosotros hablamos de performance, a eso nos referimos. No nos referimos solamente a la performance artística, como este género artístico performance art, que una piensa como Marina Abramovich. No, no necesariamente, ¿no? Como que tiene que ver con la idea de la acción, con acción desde el cuerpo, desde los cuerpos además articulados en colectividad, que es esta otra apuesta que les mencionábamos al principio de esta conversación, ¿no? Y cómo eso tiene que ver con un posicionamiento político también para nosotras, que es fundamental. El hecho de también intentar afectar, ya que estamos hablando de la afectación, desde los cuerpos y para los cuerpos, ¿no? Cómo hay ciertas cosas que están sucediendo en esa dimensión y que no pasan por la racionalidad. Y qué importante que después hayan otras personas que son quienes teorizan, como Rita, por ejemplo, ¿cierto? Que ha sido clave también en estas reflexiones para nosotras, luego que también pueda hacer el ejercicio de vuelta de ponerle nombre también a eso. Y así, es un tema de reciprocidad, como menciona Javier, ¿cierto? Esta idea de algo que va por un lado y después vuelve al otro. Y para nosotros eso también es político en el sentido de que en la forma también está lo político, ¿no? Esto no lo inventamos nosotras, lo dicen otras personas, lo dice Lola Proaño, lo dice Jacques Rancière, me da lo mismo, ¿sí? Lo dice gente. Pero esta idea de que se basa ahí, pero nosotros nos inspiramos sobre todo en Lola Proaño, que viene de las artes escénicas, esta idea de que en la forma, en el cómo yo voy a también presentar algo, cómo yo voy a presentarlo en el mundo, ¿no?, a posicionarlo en el mundo, ahí también está ese gesto político, no está todo solamente en el contenido, como en la idea, que en general cuando trabajamos en torno a las ideas. Entonces ahí en esa apuesta por la forma es donde para nosotras inevitablemente está el cuerpo, en disputa también. Ponerle cuerpo, ¿no? Sí. Pero ustedes, me dio una curiosidad sobre qué antecedentes, de dónde aprendieron o lo generaron ustedes, la idea de esta performance política feminista. ¿Hubo un medio del cual eso brota? Qué difícil. De todito, porque nace un poco de la pregunta de cómo llevar ideas feministas a través del cuerpo y estos otros medios para con eso llegar a otras personas que a lo mejor nunca van a leer así una teoría pura dura porque no quieren o porque no han podido, no tienen los medios, etc. Entonces viene como de esa pregunta. ¿Cómo podemos hacer para llevar estas ideas y ponerle... ¿Qué cosas tenemos que ponerle para que se pueda transmitir a otras personas que no van a leer estas ideas? Entonces ahí un poco la respuesta a eso llegó en la performance, que es un poco como este abanico que abarca hartas cosas también. Pero también, por supuesto, que hay una tradición importante en nuestro país, incluso con personas, sobre todo mujeres y personas de la disidencia, que han usado los mecanismos de la performance para articular ideas políticas en los espacios públicos.
Entonces tampoco lo inventamos ni viene de la nada, pero sí vino primero la pregunta y un poco la respuesta fue como, al parecer, esta idea de performance es como el mejor mecanismo, el mejor lugar que nos permite transmitir estas ideas, no solamente a través de la palabra, sino que también a través del encuentro de los cuerpos y también a través de las emociones. Claro. Y de todos los lenguajes que las distintas personas podemos aprender más o mejor. Entonces hay personas que nos viene súper bien leerlo y ya, pero hay otras personas que de repente en el encuentro y en este diálogo y en este hacer podemos integrar las ideas y las reflexiones mucho mejor. Entonces Cierto. es como por ahí. Sí. Inclusive, una de las cosas que uno debe advertir, percibir, es que, no conozco tanto eso en Chile, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi país, las marchas, hasta el momento en que comienzan las grandes marchas de mujeres, las marchas masculinas, digamos, de partidos, fracciones de partidos, sindicatos, movimientos sociales, esas marchas masculinas son todas muy arregimentadas, ¿no? Son cuerpos mucho más obedientes, ¿eh? Como una marcha militar. Sí, son militares, son masculinas, la gente va y como mucho se agregan unos bombos, unos grandes tambores, pero sin mucha polirritmia, sin síncopa, va todo el golpe es en el tiempo fuerte. Y de repente, a partir del momento en que las mujeres empezamos a salir a la calle es tomada de otra forma. Y eso habla por sí mismo, o sea, es tomada de una forma festiva. Los cuerpos se decoran, tienen una intimidad mucho mayor. La proximidad de los cuerpos es fácil, se agarran, la diferencia de la marcha de mujeres en la calle cuando aparece ahora, en este siglo, es totalmente diferente a la toma del espacio público en tiempos anteriores dentro de un estilo, como dicen, militar. Eso es una cosa grandiosa y eso cambia la historia. O sea, no es necesario, porque tenemos una idea que para mí está resultando falsa, de que tomamos el Estado y cambiamos la historia. Eso fueron las revoluciones. ¿Qué hicieron las revoluciones? Tomemos el Estado. Ahí cambiamos la historia y la reorientamos en la dirección de un horizonte más benigno, más benevolente, más bueno para más gente. Que eso, así le llamo yo, así describo yo, digamos, cuando me imagino qué quiero de la historia, bueno, que se vaya en otra dirección más benigna para más gente, ¿no? Es tan simple as that. Tan simple cuento eso. Pero, y pensamos que el Estado entonces tomamos el Estado, entonces esa es la revolución, la toma de un Estado. Pero los cuerpos, cambiando, los cuerpos por eso están controlados. Por eso la policía te cae encima y te mata, o sea, y te saca un ojo. Porque los cuerpos comportándose a la luz del día en el espacio público de otra forma, decorándose, pintándose los cabellos de otra forma, vistiéndose de otra forma, eso lleva a un cambio de sensibilidad. Y yo creo que la historia quizás se cambie por ahí, por ese actuar, sí. Quisiera agregar a eso que compartimos totalmente esa visión de cómo a partir de esta articulación entre cuerpo, lenguajes artísticos también podríamos decir, performance, fiesta, carnaval, ocurre esta feminización del espacio público, una feminización también de las herramientas propias de la protesta, sí. Entendido como feminizado, como lo entiende Rita, que es lo que nosotros lo tomamos de ahí también, como esta idea de todo aquello que nos responde a una masculinidad hegemónica, ¿no? Claro, o sea, va más allá de este binarismo hombre-mujer. No, aquí en esta vereda no estamos en esa para nada, sino que tiene que ver con todo aquello que no responde a esa forma a esa hegemonía masculina de activar lo político, de activar la protesta, de crear también incluso y tal. Y en ese caso, y lo hablábamos en la mañana también, que Rita igual lo mencionaba,
el tema tiene que ver por qué finalmente la revolución en general fracasa, podríamos decir, ¿no? Tiene que ver con que... Siempre, sí. Me carga ser taxativa, pero es que es verdad. En verdad, sí. La historia nos lo ha enseñado, tal cual. El hecho de que esa feminización que ocurre, por ejemplo, en este caso, en la protesta, en el espacio público, también debiese ocurrir luego en esos otros espacios, ¿no? El tema tiene que ver con que esos espacios institucionalizados, que es por donde también se quiere cambiar, que ahí está el error, ¿no? Tienen una estructura, una base que es patriarcal, que en nuestro caso también es colonial, que en el caso de Chile también podríamos decir es neoliberal. Entonces, ahí es donde se entrampa, hasta ahí es donde llega, ¿no? Y de ahí que en general estas formas feminizadas de activación política se sigan activando y moviendo más en los márgenes, incluso, por lo mismo. Pero por sí solas no puede. Se tiene que generar una retórica. Ahí sí entra de nuevo la palabra. Una retórica que dice, está pasando esto. Porque si no es nombrado, no pasa. Entonces es un trabajo así, que va de la palabra a un cambio de cuerpo, a una desestabilización de un orden, a una desobediencia, y eso ya es un pensamiento postestructuralista mismo, o sea, la forma es, no, a esto yo lo cancelo y propongo esta otra cosa para tomar su lugar. Eso nunca funcionó. Y en eso los postestructuralistas tienen razón, o sea, el camino es desestabilizar, rasgar el tejido del poder, el tejido establecido, ¿no? El orden del discurso, ¿no? Irlo rasgando, irlo desobedeciendo, ¿no? En pequeñas cosas a veces, ¿no? Y saber defender lo que uno está haciendo. Saber defender cuando necesario esa pequeña desobediencia. Pero no necesitan ser grandes desobediencias, ¿sí? Es el día a día de la desobediencia y de la desestabilización. Y ahí, pero sí, entonces, al hacerlo, al irlo haciéndolo, generar una retórica. Y dice, ay, no, así no podés comportarte. Entonces, generar una retórica que diga, me comporto así y lo sé. Sé por qué y sé qué estoy haciendo. Solo que lo que estaremos haciendo siempre es más de lo que podemos nombrar. Eso es una clave muy importante. Esa desobediencia tiene que ser visceral. Y después viene la palabra, porque la gramaticaliza, la ordena, pero esa palabra también no puede y no debe ordenar todo. Tiene que haber un resto no nombrable. Entonces es un camino un poco espiralado de esa forma, pero es un proceso. Y por ahí va la historia. La transformación de las sensibilidades, ¿no? Ahí cuento un cuentito, porque como dije hoy, a esta edad yo ya soy una echadora de cuentos, es lo que más me gusta, ¿no? Vino una vez, estábamos juzgando en Paraná, una ciudad del estado de Paraná es Entre Ríos, ¿no? Sí, perdón, mi país, pero la geografía a veces Entonces estábamos juzgando al juez Rossi, que es el juez que dejó libre a un feminicida, que mató a Micaela, que fue uno de los grandes feminicidios que da origen a la ley Micaela en Argentina, que es una ley que obliga a las instituciones del Estado a tomar lecciones sobre género. No sé si funciona, porque yo he dado cursos de derechos humanos para policías, después no lo hago más, porque hacían pruebas perfectas. O sea, hacían pruebas 10, muy bien 10, excelente 10. Pero la aplicación... Pero ahí un alumno que era policía vino un día y me dijo, profesora, bueno, tengo cada historia sobre eso. Profesora, estoy perturbado. Cuando estoy en la clase acá en la universidad, todo perfecto, pero llego a la comisaría, llego a la delegacia, no sé cómo se llama en Chile, a la comisaría, y hago lo mismo que los demás. Paso a pegarle a la gente, me comporto como, no sé qué, y es tremendo, porque es una cosa que no se puede controlar. O sea, bueno, voy a contar otra historia sobre eso, perdónenme, pero que también esto es desobediencia, ¿eh? También esto es una de las formas de desestabilización del orden de el que habla y da la clase con la conferencia y después salgo y soy yo. No, es así. Las mujeres tenemos que traer nuestra politicidad
a la vida pública, al trabajo, a lo que hacemos siempre. O sea, esta es una politicidad femenina, o sea, desobedecer al orden de la mesa redonda y de la conferencia, bueno, y del catedrático y de todo eso, ¿no? Bueno, pero entonces una vez, muchos años di para esos presos con que habíamos trabajado los violadores, yo me di cuenta que no tenían palabras. O sea, que el preso es alguien que tiene a no ser, como nos advirtió la disciplina de la cárcel, cuidado, ustedes no entrevisten a los que son artículo 11.1. El 11.1, artículo 171, son los que hacen los estafadores, los del cuento del tío, los que te venden un buzón. Esos, que es un tipo de mentalidad totalmente otra, no distinguen entre verdad y mentira. O sea, uno quedará totalmente envuelto y entrampado en su discurso, que será perfecto y hablará perfecto, pero no vamos a llegar a ninguna parte. Y es cierto, son distintos, pero los otros no tienen vocabulario, tienen un vocabulario muy corto. Bueno, entonces hicimos después del gran proyecto sobre los violadores, hicimos un proyecto que se llamaba Habla preso, el derecho humano a la palabra en la cárcel. Entonces llevamos 8 expertos en la palabra, 4 expertos en la palabra popular, rap, samba, canción, es Brasil, ¿no? Samba y pagode, cantoría, o sea, que allá tienen una forma de improvisación, como la payada en Argentina, pero que es muy vigente hoy. Entonces el desafío, y títeres, que ese fue el más eficiente de todos, porque cuando el títere hablaba, no era el sujeto, y ahí decía todo, decía las cosas más interesantes porque es el otro, no es el mismo sujeto, fue impresionante. Y luego 4 letrados, 4 sistemas de la palabra, órdenes de la palabra letrados, guión de cine, cuento, periodismo, crónica periodística, y el cuarto no me acuerdo más. Bueno, pero quiero contar que entonces para Samba Pagode elegimos a un gran, y no eran pequeños autores, fuimos a buscar lo mejor que había en la ciudad. Y había un autor de samba, un zambista, que tenía zambas grabadas famosísimas en todo el país, y él vino a dar para los presos la clase de composición de samba, y les dio de todo, les dio atriles, partituras, micrófonos, grabadores, guitarra, toda la parte de la percusión les trajo, les donó. Funcionó maravilloso, y después nos dimos cuenta que era policía, era un compositor de samba, pero un policía civil de la ciudad de Brasilia, que las noches de los sábados los sacaba y los llevaba a los bares de la noche a tocar. Fue precioso. Pero prácticamente se enloqueció. Nos reunimos en una de las reuniones de evaluación y vino enloquecido, profundamente perturbado, y lloraba. ¿Qué pasa? Pasaba que cuando entra la requisa, la revista, no sé cómo se llama en español, la requisa, en la cárcel, toda la policía, todos los guardias penitenciarios, el personal de la cárcel sale y entra la requisa, se llama la revista, o sea, entra una fuerza, que es una fuerza otra, que no es la que trabaja en la cárcel, y revisa todo. Él entró y rompió todo. Como los demás, entran, levantan todo, rompen las cosas de los presos. Es una cosa muy violenta. Y él partó a hacer lo mismo que todos los demás y rompió lo que él mismo les había donado. Entonces estaba totalmente perturbado y eso es una cosa de Goffman mismo, ¿no? De que el sujeto no es el mismo, o sea, dependiendo de la escena, el sujeto es otro. Es impresionante lo que le pasó. Él fue contra lo que él mismo había hecho cuando estaba en el modo performativo del donador y del que llevaba la palabra a la cárcel. Y se transforma en un destructor y no lo puede controlar. Entonces se da cuenta que no puede controlarlo. Claro, otra persona, lo habita otra persona. Es muy impresionante.
no supimos cómo resolver ese problema y por eso pienso que a veces los policías no sufren, como he dicho hace un mes más o menos en Colombia, casi me cuesta tener que salir corriendo a un auditorio, me pusieron a hablar a un auditorio de militares uniformados. Yo dije, no me habían avisado de esto, ¿no? Entonces, muy diferente que este auditorio, supongo. Así espero. Entonces, yo les dije, bueno, ustedes creen que ustedes ustedes se entrenan, de que a ustedes se les ofrece un entrenamiento militar. Pero no, les dije, ustedes están sometidos a una programación neurofisiológica. Porque eso yo, en las guerras que estudié todo, veo que es así. Ustedes están programados neurofisiológicamente para hacer determinadas cosas, como esta que acabo de relatar, y otras peores. Ay, la reacción fue brutal. Una gente intentó levantarse e irse, y los que estaban organizando eso en el nuevo gobierno colombiano, no, quédense, no, quédense. Entonces, le digo a la señora que tenía al lado, que era la moderadora, mire, yo me estoy asustando acá, ¿no? Me dice, en lugar de tranquilizarme, me dice, sí, vamos a salir por la puerta de atrás. Ay, qué horrible. Bueno, no pude viajar, me subió la fiebre, me enfermé, quedé de cama. De miedo. Porque una persona buena puede matarte si está sometida a una programación de ese tipo. Pero lo que iba a contar no era eso, pero me lo olvidé. Es la desobediencia de ti misma, así que... Así es. Bueno, vamos ahora sí a abrir las preguntas al público. No sé si tenemos un micrófono o cómo haremos. ¿Alguien me ayuda? Aquí viene el micrófono. No, lo que iba a contar me lo acordé. Espera. Mientras llega el micrófono. ¿Vale? No, sobre el cambio en la historia. Sí. Y que es otro cuentito así tan cómico como ese. Que entonces fuimos a jugar al juez Rossi, para nada, perdimos, el fiscal nos traicionó, nada de lo que queríamos hacer. Pero hubo una cena a la noche, estábamos muy tristes, y llega una señora con el libro Las estructuras elementales de la violencia. Y me dice, por favor, ¿podría ponerme una dedicatoria? Sí, le digo. ¿Cómo es su nombre? No, dice, es para mi hija de 10 años. Entonces, bueno, le digo, ¿a usted le parece que esto va a ser entendido? Sí, me dijo, a ella le encanta. Pero hay niños que están ya muy cambiados. En mi país, no sé, no conozco los niños chilenos, de todo, hasta ahí no he llegado. Pero hay unos niños, ¿no? De 10 años quizás. Pero que están... bueno, ¿quieren decir que no? Yo creo que sí, que hay una niñez que ya está hecha de otra forma. En eso estamos venciendo. Y eso es lo que importa, yo creo. Eso es. Genial. Ya va, un segundito. Tenemos primero por acá una pregunta. Vamos a tomar unas 3 preguntas. Lo único que pido, no es solo, no, es que tenemos a María Paz aquí, que además quiero visibilizarla, que está haciendo un trabajo extraordinario. Y entonces, como traten porque ella tiene que estar desde allí tratando de interpretar sus palabras. Eso es. Bueno, gracias. Yo, más que una pregunta, quisiera expresar sinceramente mi gratitud a Rita Segato y a las tesis, pero ya diré por qué. No por todo lo dicho, sino por reflexionar, escribir, bailar, cantar, reunir un montón de gente y proclamar la inocencia total y radical de las personas que hemos sido víctimas del patriarcado. Porque estableciendo la inocencia se puede pedir reparación, retribución y no repetición. Muchas gracias de corazón. No repetición, sobre todo. Sí.
No se escucha. ¿Micrófono? Ah, ya. No, era... Yo quiero hacer un comentario rápido y pequeñito. ¿Aló? Mi nieto me dijo hace un tiempo atrás, tengo una compañera que tiene pene. O antes me había dicho, tengo unas amigas que pololean, pero lo más notorio es que se dan besos con mascarilla. No era la sexualidad, no era el mismo género. Eso ha cambiado en las futuras generaciones. Nosotras que hemos estado ya tantos años en este ir y venir de los 70, después desde el 84 cuando creé la librería feminista, librería Lila, tenemos mucha historia de la repetición. Pasó cuando volvimos a la democracia y nos digregamos las mujeres y muchas se enfocaron en el tema académico y la calle se terminó y ahora hay un revival. Sí, sí, sí. Solo eso. Sí, muy Y importante. gracias. ¿Ah? Hay otra por allá. Sí. Hay otra por allá. Primero estaba. Permiso, ¿podría pasar? Gracias. Yo quiero hacer una consulta. Acá con mi compañera trabajamos en la Municipalidad de Pudahuel y trabajamos directamente en los territorios haciendo talleres de género, conceptualización, autoconocimiento. Y es complejo porque en la teoría es súper bonito, pero en los territorios precarizados no lo es tanto. Entonces, de hecho, cuando hacemos talleres de género, es como feminismo, no nos gustan las mujeres en pelota, las tetas, como que al tiro es como, hay una resistencia súper grande a la corporalidad femenina o a los cuerpos feminizados. Entonces, ¿cómo nosotras, como profesionales, leyendo, atendiendo las teorías de Rita Segato, de las tesis, lo llevamos realmente a espacios en donde son precarizados y no tenemos un acceso, o bueno, las personas no tienen un acceso a un capital cultural que es el que está acá? Entonces, es súper diferente. Nosotras, claro, tratemos de explicar de manera más sencilla y amena y cariñosa todas las teorías porque les afectan a diario. Son mujeres que están siendo víctimas del patriarcado en más o menos niveles. Pero en la práctica es muy complejo. Es muy complejo porque hay resistencias. Y hay resistencias entendiendo de que el patriarcado también lo ejercen las mujeres, entre ellas mismas. Entonces, esa es mi pregunta. En el fondo, ¿cómo bajamos realmente esta teoría tan hermosa y tan revolucionaria a espacios que son realmente precarizados y hay una resistencia de reproducción? Primero lo voy a decir de una forma, porque no sé por qué entré en un estado de buen humor que no. Ay, sí, de verdad, no entiendo, estoy chistosa, ¿no? Entonces, se van a morir antes, dígale a los varones, se van a morir antes. Es la verdad, no, parece una broma, pero es que es cierto. O sea, bueno, en mi experiencia, y además porque lo pienso, eso de las tetas o lo que sea, es un signo de debilidad. Tenemos que hacérselo llegar a los hombres. Están queriendo resguardar algo que les parece interesantísimo, bárbaro, qué divino, del macho. Se van a morir antes. Se compraron un buzón. Los machos, la masculinidad en este sentido. Estaba pensando ahora que cuando dije de las 7 potencias, la más frágil y la más útil es la sexual. Ay. Es la que pierden porque están tan tensos por las otras que no. Y en fin, esas cosas. Bueno, entonces, el hombre se ha comprado un buzón, como se dice en Argentina, no sé cómo se dice en Chile, cuando te ponen el cuento del tío, cuando te engañan, cuando estás haciendo un mal negocio.
Entonces, todas esas exhibiciones, porque mismo en mi pensamiento, la violación es un espectáculo. O sea, es un espectáculo ante los ojos de los otros hombres, aunque a veces están ausentes, aunque la mayor parte de las veces están presentes, porque son en gangs, porque eso se descubre en un momento en que se descubre que se pensaba que el violador es un desviante solitario, anómalo, con una rara forma de anomalía. No, hace tiempo ya que se descubre que la mayor parte de las violaciones se hacen en grupo. ¿Y por qué? Se hacen en grupo porque son para exhibir algo y conseguir un título. Ese título no vale todo lo que los hombres creen que vale. Al contrario, lleva muchas veces a un destino, a un mal destino. Lleva a un mal destino. Lo que pasa es que tenemos que trabajar más con la masculinidad. Porque si no transformamos la masculinidad, si no hacemos que los hombres comprendan que los han engañado, que han sido engañados, no podremos resolver el problema de la violencia contra las mujeres. Inclusive ese es el otro tema, ¿no? Algunos personajes necesitan ser retirados de circulación porque ya han cruzado el último límite y ya han matado, ya han producido un feminicidio, ya han violado. Necesitamos retirarlos. Yo sí creo, no en el punitivismo, sino en resguardar a la sociedad de esas presencias que ya ultrapasaron el límite. Porque la violencia contra las mujeres es un continuum que comienza de muy chiquitito, ¿no? Comienza de pequeños gestos y va escalando y escala y escala y escala. Bueno, entonces esos agresores necesitan salir del medio social. Pero eso no resuelve el problema de la violencia, porque como es una estructura, otros tomarán su lugar. O sea, retirará su peligrosidad de entre nosotras, de entre la gente. Pero no hará disminuir en la incidencia. Porque es una estructura que la produce. Esa estructura es la estructura que llamamos el patriarcado o género. En mí son sinónimos, que es un orden de poder, un orden político, ¿no? Donde el hombre es sacrificado para reproducirlo. Se sacrifica. Entonces, bueno, a mí me sucede en Argentina sobre todo, un poco en México también, que hombres me dicen, gracias Rita Segato, porque abajo el mandato de masculinidad, porque los perjudica, porque va contra ellos. Si nosotros no somos capaces de producir un discurso que le explique a los hombres todo lo que ellos pierden por obedecer ese mandato, no vamos a cambiar el mundo. No somos las mujeres no somos todo el trabajo del feminismo se ha basado y se ha enfocado muchísimo en las mujeres y no somos las mujeres las agentes del problema, ni siquiera tenemos capacidad real de transformarlo transformándonos nosotras. Tenemos que explicarle a los hombres que están comprando un buzón, que están haciendo un mal negocio, que los han engañado, que la historia los engañó y que más pierden de lo que ganan obedeciendo al mandato de masculinidad y curvándose a las leyes del patriarcado. Por eso nuestra lucha es antisistémica. Nosotras pensábamos, y nosotros todos, que en los años 60 y 70 teníamos una lucha antisistémica contra el capital, contra el sistema económico capitalista. Pero esa lucha nunca jamás venció, nunca jamás llegó a destino, ni en Cuba, ni en Rusia, ni en la Revolución Francesa, mucho menos en Nicaragua. No llegó a destino, a pesar de que se tomaron las armas, se ganó una guerra, pero no llegó a destino. Porque no tocó en la base, en el cimiento de todos los poderes. O sea, el primer orden de poder, el primer sistema político es el patriarcado. En la historia natural de la especie y también en la historia personal, en lo ontogenético y en lo filogenético. O sea, en ambas historias, la individual y la colectiva, el patriarcado es un orden político que se replica en todas las otras corporaciones, o sea, y corporativo. La masculinidad, primero yo decía una fratria, después le dije, no, bueno, es una hermandad, ¿no? Es una fraternidad, es una cofradía masculina, y hoy digo, no, la masculinidad es una corporación.
Y es la estructura básica de toda corporación. Pero los hombres sufren sus consecuencias. Además son tremendamente obedientes. Nosotras las mujeres no somos obedientes. No hay mujer alfa. No existe eso. No hay. O sea, competimos toda la vida hasta el final, ¿no? A no ser que... Pero los hombres sí. Cuando uno vence, los otros obedecen. Entonces, explicarle, y yo tengo la prueba de que hombres en mi país, que sobre todo estoy más a veces en la televisión, en la radio, no sé, me dicen gracias, un pizzero, un delivery de pizza. Esas cosas me han pasado exactas. Que está con su bicicleta repartiendo por mi barrio pizzas. Yo, gracias Rita Segato. Lo juro por mi vida. ¿En serio? Es rarísimo, pero lo juro que me pasa esto. Es rarísimo. ¿Por qué? Porque desobedezcan, desobedezcan. Bueno. Es que, claro, lo que tú también dices tiene que ver con esta idea de a mí no me representan las que muestran las tetas. Entonces, al final, todo se torna bastante absurdo, porque en realidad son formas, entonces hay formas del desnudo que tienen que ver con visibilizar un cuerpo que también ha sido capitalizado para el desnudo, entonces como no está siendo capitalizado en la calle, entonces es un problema. Pero el problema probablemente no es para los varones, sino que incluso para las mismas mujeres, que incluso tienen hasta nuestra edad, o que son mayores, o incluso más chicas, que dicen, a mí estas mujeres en tetas no me representan. El punto es que, y lo vinculo a lo que dice Rita, a nosotras nos pasó en México, en Guadalajara, que realizamos la performance resistencia, o la reivindicación de un derecho colectivo, en donde trabajamos con personas, mujeres y disidencias de la ciudad a la que asistimos y realizamos talleres de 3 días y luego va la función. Y ahí se van tocando temas con testimonios locales de las víctimas, si que fueron víctimas, denuncias, todo en un contexto también de música, de visuales, de texto, entonces se trabaja con una estructura. Y estamos hablando de Guadalajara, en México, en donde también hay altísimos índices de femicidios, de violencia doméstica, de desapariciones, de secuestros. Entonces, cuando termina esta función, que en general la idea de esta obra es que se realice en el espacio público, solo cuando hay lluvia en el lugar hay que cambiar algunas locaciones y encerrarlo, pero una vez, pues, pero claro, ha llovido más veces y la lluvia se ha ido gracias a la divina providencia. Y en Guadalajara lo hicimos en la plaza de armas de Guadalajara. Plaza de la Revolución, claro, vamos a decir, la plaza céntrica de la ciudad. Y luego de esta función se acercó un caballero, un señor, llorando, un hombre mayor. Y nos dice, estoy muy conmovido, estoy muy emocionado, yo tengo hijas y no me había dado cuenta de la violencia que ellas sufren por vivir día a día. Y del riesgo que representa el sistema en el que vivimos. Y yo como hombre que tengo hijas, con esto me acabo de dar cuenta de que esto está pasando. Entonces él estaba muy emocionado porque se dio cuenta. Entonces a veces... Claro, la burocracia, por más bibliografía que busquen y por más biblioteca pública que quieran tener, tampoco van a lograr como de influir o incidir, penetrar, ¿no es cierto?, en esa sensibilidad que por lo menos en nuestro caso ocurre a veces, casi siempre, una vez pasó mundialmente, pero algo tiene que ver con las formas en cómo se presentan las cosas. Entonces, claro, ahí están las pedagogías, las didácticas, el arte, pero... ¿ah? Otros lenguajes, exacto. Pero es el permear. Entonces pasó ahí. Ojalá muchos padres, ¿no es cierto?, con hijas pudiesen llegar a ese nivel de conciencia y darse cuenta que habitamos un mundo violento y que ellos también son parte de eso. Como dice Rita, también están bajo un mandato. Nadie es víctima y todos somos víctimas, entonces también estamos en una contradicción terrible. Entonces, claro, las tetas son nada comparado con todo lo que estamos viviendo en la vida. Además, la pluralidad
pluralidad de o sea, un mundo en plural es yo creo, el objetivo político más importante de todos. O sea, si alguien quiere mostrar las tetas, que lo haga. O sea, no hay, porque yo no soy eso, no. Hay que construir una sociedad radicalmente plural es para mí el objetivo de la política, porque puede también existir una democracia que sea una dictadura de la mayoría. Y ahí no vale. No es una democracia, una dictadura de la mayoría. Ese es el riesgo que corremos en este momento, ¿no? Tiene que haber un mundo sin hegemonía, un mundo en plural. Y otra cosa muy importante, que si yo estuviera en el papel de ustedes la diría y la digo siempre. El problema de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres o las disidencias, no es un problema de las mujeres y de las disidencias, no lo es. Es un problema de toda la sociedad. Es un problema de todas las familias. Es un problema de todos los niños, niñas y niñes. Es un problema de la humanidad. O sea, la lucha de las mujeres, muy contrariamente a lo que se ha entendido, a veces mal entendido, no es por las mujeres. No es por las mujeres, es por los hombres también. Entonces, cuando a veces en una platea un hombre, un muchacho, levanta la mano y dice, ¿cómo podemos nosotros contribuir con su... Sí, ¿qué podemos hacer? No, están muy equivocados. Somos nosotras que le estamos contribuyendo con que ustedes puedan conseguir una vida más tranquila y más feliz y sobre todo vivir más tiempo, porque en todos los países del mundo los hombres mueren más jóvenes. Y yo creo que la razón es parte de lo que estamos diciendo acá. Bueno, vamos a tomar las últimas dos preguntas. Las últimas dos preguntas. Aquí hay una. Cachepón. Igual. Sí. Ya. Entonces voy a aprovechar de hacer una de las preguntas. Ya lo primero, obviamente, agradecer a las tesis y Rita por el panel y por todo lo que nos han compartido. Y les quería hacer una pregunta a propósito de lo que hicieron el comentario al inicio de la charla o del conversatorio, que es la disputa sobre el espacio público. Lo que hemos visto desde el 2019 es que de una ocupación fuerte del espacio público, de la ocupación del espacio público en el 2019 y principios del 2020 hay un repliegue al espacio privado por la pandemia, por el miedo, la inseguridad y también disciplinamiento, que lo vemos como con todos los comentarios que salen de la extrema derecha. Entonces quería preguntarles cómo ven esa disputa del espacio público hoy, que se está dando y la tensión en ese espacio público, y también qué estrategias de resistencia ven que se estén dando en ese espacio y donde podemos también colaborar, desarrollar en conjunto a propósito de lo que está pasando. Gracias. Vamos a tomar breves las preguntas, por favor. Sí. Breve, ¿se escucha? Sí. Sí. Hola, voy a contar, me da un poco de vergüenza, pero cuando estábamos en el pleno estallido, hubo una conversación en el GAM con ustedes y luego hicimos la coreografía en la plaza del GAM. Y ahí entonces yo supe, bueno, esta es Dafne, Sibila, Paula, Lea. Yo crecí amando un poco la cosmogonía griega y dije, ¡guau! Llegó Dafne y Sibila, las heroínas griegas, como a decir las cositas que había que decir. Y después estudié, o sea, busqué, y claro, Dafne es la ninfa que juró nunca ser perseguida y nunca amar a un hombre. Y ella, escapando de Apolo, le pide ayuda a su padre, que era un río, el río Peneo, y el padre la convierte en un árbol, en un laurel. Sibila es una de las 5 mujeres, de las 5 sacerdotisas más top, claro, de las que traen la palabra profética, ¿no? Previo a la guerra de Troya y tal. Y luego de su muerte se dice que su voz siguió permaneciendo errante, pero que aún traía noticias del futuro en forma de acertijos. Y yo ahí pensaba, claro, porque esta perfo y esta canción va a reverberar, ¿no? Va a seguir. Y un poco retomando lo que decía Rita del mito, del recuerdo del Génesis y de esa sorpresa del Génesis de Eva,
cuando también estaba yo conversando con algunas personas, amistades, sobre la cultura de la violación, yo dije, coño, o sea, los mitos griegos están basados en la cultura de la violación y en la romantización de la violación, lo cual es, claro, además de darle la cualidad de ejercer un poder, además luego lo mezclan con una vaina romántica. Y es como, no sé cómo nos vamos a deshacer de esto. Creo que por aquí hay una más. Cierto, qué bueno. Vamos a la última pregunta acá. ¿Sí? ¿Pregunto? Después igual ¿Ya? podemos tomar una más y luego hacemos una respuesta y estamos después afuera también. Vamos a seguir conversando fuera de escena. ¿Sí? Hola, acá. Hola al colectivo Las Tesis y a Rita Segato. Un honor esta mañana, un lujo compartir con ustedes y conversar. Voy a hacerla corta. Me encantó escuchar a Rita diciendo que los hombres le agradecían. Siento que siempre he pensado en eso, como esta es una lucha colectiva que va mucho más allá de las mujeres y las disidencias, es una lucha de todes. Y en ese sentido me pasa que de repente pienso que tenemos como mujeres la mochila muy pesada, como respecto a lo caritativo, o sea, como en el sentido como de educar, de, no sé, hacer las cosas de la casa, trabajar, lo político, lo privado, y pienso como en qué momento o de qué manera podría haber una emancipación masculina sin, o sea, encuentro muy bacán como en ese sentido que como mujeres sea inspirador para los hombres heteronormados y todo, como escucharnos o participar, pero en qué momento toman la palabra y accionan y también se involucran como reconociendo como sus dificultades de género como en este mundo patriarcal que pueden ser víctimas también. Entonces, no, son como preguntas que tengo, como desde un lado que no sea como ser la profesora, que en general me ha pasado como con hartos amigos o parejas o como cercanos como heterosexuales, que siento que a veces como una termina siendo como media asistenta, como también como en otras labores. Entonces, no, es como más que una pregunta, como quizás como lo dejo ahí para que se piense. Eso, muchas gracias. Una más y... Ahí está, sí, tú. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, primero dar las gracias. Nada, como que hice un compilado y más o menos de las cosas que me llamaron la atención. Primero quería hablar de la supervivencia, como esta supervivencia como mujeres de un sistema capitalista, neoliberal, colonialista y patriarcal, que realmente estamos como luchando día a día por levantándonos temprano, ir a trabajar, después ir a estudiar, tener como estas múltiples barreras de opresiones, y ligarlo como a la interseccionalidad, que en realidad se da mucho aquí en Chile, por toda la diversidad de mujeres que hay acá. Y nada, me llamaba mucho la atención como esta idea de la corporalidad, y también pensaba mucho en las mujeres con discapacidad. ¿Qué pasa también con la disidencia? Como esta necesidad de espacio, este espacio es un espacio muy privilegiado y en verdad encuentro que si bien es súper necesaria la teoría, y encuentro muy bacán lo que hicieron las chiquillas porque lograron hacer como esa unión de toda esta esfera para llevarlo a la calle, que es precioso realmente, es genuino, porque me acuerdo que hicimos la performance por todo Santiago con un grupo muy chico, hice así como un llamado, así como ya hagámoslo, estoy como muy motivada con esto, nos unimos, realmente no nos conocíamos, pero realmente compartíamos el sentimiento y es muy genuino en verdad, y es muy revolucionario también por cómo nosotras nos movilizamos, y claro, lo que hace ruido es porque hay algo, o sea, ¿qué pasa ahí también? Y de cómo también
las entidades políticas toman eso, o sea, cómo los movimientos de mujeres ha sido súper complejo cómo se ha llevado acá porque muchas se han institucionalizado, pero otras no lo han hecho, como también rescatar mucho lo de los colectivos, que son súper necesarios, como en realidad hago como un llamado a no soltar los distintos espacios, porque nosotras como mujeres tenemos que estar en todos los espacios, si bien, pucha, que lata la institucionalidad, pero tenemos que estar ahí porque si no estamos ahí, nuestras ideas nunca van a ser materializadas, lamentablemente. Nada, en realidad eso, como hay una autora feminista latinoamericana que es muy, muy buena, la Lorena Camnal, que habla como recuperemos la alegría sin perder la indignación, como que realmente eso, como generemos estos espacios de reflexión, pero no soltar las calles, porque finalmente, qué bonito la teoría, abracémonos, pero ¿qué pasa en la calle? ¿Qué es lo que estamos haciendo por nuestras compañeras? ¿Qué estamos haciendo por las mujeres de la Pobla? Entonces, ¿de qué forma nosotras nos movilizamos también? Como de, no sé, si bien no es nuestra responsabilidad, pero sí encuentro que tiene que ser parte de nuestra mochila la movilización como mujeres feministas. En realidad eso, muchas gracias. Hola, perdón. Yo espero ser la última. Ya. Las mujeres de la Pobla, dice la compañera. Yo soy una mujer de la Pobla, de esas que recoge las cosas que le sobran a los feriantes a propósito de la crisis económica. Disculpen porque estoy muy emocionada. Ayer me hace un llamado un funcionario de la municipalidad donde vivo, que es, ya se me olvidó hasta dónde vivo, en Peñalolén. Y este señor me dice, mira, no sigas postulando a las ferias de emprendedores porque no vamos a vender las cosas que tú vendes. Yo vendo la pañoleta verde, vendo la pañoleta negra antirracista y cosas de ese tenor. Entonces yo le dije, bueno, yo ya sabía esto, gracias por confirmármelo. Y me da vuelta todo lo que hemos escuchado, ¿no es cierto? De cómo llevamos esta palabra feminista al territorio. Porque yo vendo una pañoleta al día y vale 1 luca o vendo 2 y yo estoy feliz. Y soy feliz. Esa es mi performance, ¿cachai? Esa es mi resistencia. Esa es mi resistencia. He ido a hacer talleres de historia de feminismo a adolescentes, justamente en Pudahuel, invitada por una compañera profesora. Taller de serigrafía. O sea, uno va buscando las herramientas para, y aquí sí parezco evangélica, ¿no? Propagar la palabra feminista. Pero las mujeres en las poblaciones no tenemos esa herramienta. A mí me ha costado muchísimo aprender esas herramientas. Recuerdo en 2018, en las asambleas de la coordinadora, y las chiquillas hablaban de la interseccionalidad o de otras palabras así. Y yo recuerdo así específicamente que yo me demoré 1 año en poder pronunciarla de corrido. Me demoré 1 año en pronunciar de corrido la palabra interseccionalidad. Y yo creo que no soy capaz de explicársela en fácil a una persona, porque es muy difícil, es muy difícil. Entonces venimos, ¿cierto?, con esta avanzada fascista mundial, donde ahora un fulano dice que Kast es amarillo, ¿no? Amarillo significa como muy débil, ¿no es cierto? Ahí ni chicha ni limonada. Entonces, chuta, si José Antonio Kast es amarillo, o sea, Hitler era demócrata cristiano, no sé, una cosa así, ¿me entiendes? Entonces, claro, nos azotan, ¿no es cierto? Nos castigan con esta crisis económica. Aplaudo de pie a Rusia, que está matando a los nazis como debiese ser. Pero en los territorios hay hambre, hay precariedad, hay resistencia. Y con respecto de los varones,
o de la gente cuando nos dicen, uy, el machismo es lo mismo que el feminismo. Bueno, les digo yo, el extremo del machismo es un femicidio. ¿Cuál es el extremo del feminismo? ¿Una mujer una vez al año con las tetas al aire en una marcha? No me parece que es lo mismo. Entonces, así, con ejemplos sencillos, yo he ido, ¿no es cierto?, intentando, desde mis propias precariedades o posibilidades, acompañar, apoyar, tratar de compartir lo que uno sé. He tenido grandes maestras durante la pandemia. Creo que me escuché todos los conversatorios en YouTube de la Rita y mi hija me decía, mamá, como que estás enamorada de Rita Segato. Y yo les decía, sí, y estoy enamorada de todas mis compañeras feministas porque me di cuenta que soy feminista hace muchos años. Soy sobreviviente de un ataque femicida frustrado, donde sola logré rescatar mi vida y no voy a ocupar mi vida en que sea una vida de mierda en un país de mierda, rodeada de gente de mierda que no se da cuenta de toda esta violencia que hay y que tenemos que cambiarla desde todas partes. Entonces, si me tengo que ir a infiltrar a la municipalidad y decirles, me están discriminando y no sé qué, necesito que me ayuden a encontrar esas palabras, porque necesito que ellos también cambien para que cambie cómo se comportan en los territorios. A veces las pobres les deseamos la cadena. Gracias. Grupo, ¿no? Comunalidad. Grupo. Claro, yo no puedo hablar porque no vivo acá, ¿no? Pero me da la impresión de que necesita grupo, ¿no? Comunidad, estar juntos. No sé qué pasó, se disgregaron las agrupaciones, las comunas, ¿no? Reunirlas nuevamente. No puede enfrentar esa lucha sola, ¿no? Entonces no sé qué pasó, ¿no? Pero sí creo que hay solución, de eso estoy segura, ¿no? Tengo un punteo de las preguntas y comentarios. La primera era del espacio público, la disputa y la tensión. No estoy haciendo un repaso aquí para la mesa. El espacio público, la tensión, cómo no ser profesoras o mamás básicamente de los varones. Cómo activar en otros espacios que no sean solamente unos como estos que son privilegiados. Y sobre la anterior, yo te digo que a pesar de todas las faenas y esfuerzos que mencionaste, no me cambio por la vida de un hombre ni un minuto. Pero ni un minuto, lo tengo pensado mucho eso. Prefiero continuar con esas faenas, que en el fondo son variantes del cuidado, que tienen que ver con la transformación del mundo. Pero un hombre, a pesar de la posición de prestigio y de poder aparente, su vida es infinitamente más infeliz y más aburrida. Y van a morir antes. Y morirán antes. Ahora, de nuevo, la última pregunta, claro, me conmovió profundamente porque dije, ¿qué pasa con estas personas que estaban juntas para ir a pelearla? Y de repente se disgregaron. Eso yo no puedo saber cómo ocurrió, porque es verdad que puede haber una contraofensiva de la derecha, pero lo que no puedo entender es que haya una disgregación de lo que andaba junto, de lo que caminaba junto. No lo sé. Es difícil de explicar eso, yo creo, de transmitir, porque no tiene que ver solamente con la violencia, por ejemplo, que ocurrió luego del estallido, sino que tiene que ver con una historia de la violencia del país.
Entonces, con la memoria que está en los cuerpos de quienes no vivimos ese proceso, pero sí lo vivimos a través de nuestras familias, por ejemplo, a través de la historia. Entonces, claro, hay una cosa concreta de unos niveles de violencia insostenible y que por eso también en un punto es como, en un punto el miedo es algo real y superior. Sí. Entonces es difícil de explicar eso. Pero sí quería decir que respecto a esa pregunta y a la de por allá, que todo suma, que hay cosas pequeñas, que hay personas haciendo activismo feminista, teniendo prácticas feministas durante muchos años, solo que no se llama de esa manera, solo que para ellas y ellas no tiene ese nombre, y no es necesario tampoco ponerle ese nombre. Lo importante es que existieron y que existen, y aunque sean pequeñas, aunque sea un pañuelo verde más, es algo a nosotros también nos pasa porque es difícil, se siente estar luchando contra un monstruo gigante, contra un alado gigante que a veces el cuerpo no da, a veces las ideas no alcanzan, las soluciones no alcanzan, pero yo creo que con perspectiva de tiempo, de herencia también, sí aporta, aunque sea pequeño, algo para una persona, para dos, pero así vamos sumando con este. Bueno, ahora sí vamos a cerrar. ¿Sí? ¿Te parece? Okay. ¿Sí, no? ¿Sí? Bueno, queremos ahora cerrar, darle las gracias de nuevo a Rita Segato, a las tesis, a todas ustedes. También quería agradecer de nuevo a María Paz Concha. Y por supuesto la presencia en la sala de Irina Caramanos, que nos acompañó acá. Muchas gracias. Eso tiene que ver también con